Ya está. Bienvenidos a todos ustedes a esta tercera clase de nuestro curso, La Llegada del Salvador. Muy apropiado el curso para esta temporada, cuando muchos están pensando en la Navidad y los eventos antes y después. Estamos estudiando esos eventos en la Biblia. Entonces, esta noche nos enfocamos en Mateo capítulo 2, en donde vemos la historia de los sabios llegando del oriente para visitar al rey de los judíos y también la huida a Egipto. Comencemos esta noche con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre el estudio de su palabra. Oremos. Amado Padre, los sabios del Oriente fueron muy valientes cuando emprendieron un viaje tan largo para alabarte y adorarte a ti y a tu Hijo Jesús. Los protegiste a ellos y a tu propio Hijo eterno, hecho bebé. Señor, ayúdame también a mí a acudir a ti para que me guíes y me protejas. Enséñame por medio de tu palabra que, por gratitud, te obedezca en todas las cosas y perdóname cuando no lo hago. En el nombre de Jesús, tu Hijo eterno y mi Salvador. Amén. Muy bien. Vamos a recordar una vez más las normas para esta clase. Vamos a querer mostrar respeto, haciendo eso con llegar preparados a la clase, habiendo hecho la tarea, también llegando puntuales, si es posible. Y con no interrumpir, los profesores conocen, por favor, utilicen esa opción de levantar la mano virtualmente que se halla en el botón participantes en sus pantallas. Participantes, levantar la mano. Y eso me indica que quieren aportar y están muy bienvenidos sus aportes y sus preguntas así. Ok, a los compañeros en la clase, con dejar que todos tengan tiempo para participar también. Y en el grupo de WhatsApp. Ok. Así que vamos a ir comenzando con la actividad de apertura. Yo puse en el grupo de WhatsApp 2 preguntas. Primero, ¿quiénes eran los magos? Y la segunda, ¿cómo supieron el significado de la estrella? ¿Quiénes eran los magos o los sabios? Algunas traducciones tienen. ¿Y cómo supieron el significado de la estrella? Vamos a hacer esta actividad así esta noche. Voy a dividirles en grupos pequeños y ahí van a contestar, van a explicar lo que aprendieron sobre estas preguntas con sus compañeros. Así que en un momento debe de salir una invitación en sus pantallas para entrar a un grupo pequeño. Ahí está. Por favor, hagan clic en entrar. Y ahí van a contestar esas 2 preguntas. ¿Quiénes eran los magos? ¿Cómo supieron el significado de la estrella? Listos. Yo pude entrar en algunas de las discusiones. Muchas gracias por su preparación y sus respuestas allí. En la lección pasada, ¿se acuerdan que tuvimos que hacer un ejercicio separando lo que es mito de lo que es realidad conforme a la Biblia en cuanto a la historia de la Navidad? Tenemos que hacer lo mismo en cuanto a la historia de los de los magos. Estoy poniendo, por favor, de guardar en mudo sus micrófonos si no están hablando. Okay. Primero, no conocemos sus nombres. A veces la tradición les da los nombres Gaspar, Baltasar y Melchior o algo así, pero la Biblia no da nombres para ellos. Tampoco conocemos cuántos eran. Muchos piensan que eran 3 porque trajeron 3 tipos de regalo,
Pero ¿quién podría decir si dos personas trajeron oro y dos trajeron incienso? Entonces la Biblia no dice cuántos eran, solo dice plural, que eran por lo menos dos magos llegaron. Tampoco sabemos en qué momento preciso llegaron. Muchas veces los artistas los ponen al lado del pesebre junto con los pastores. Lo seguro es que no llegaron la mera Nochebuena. No estaban allí cuando Jesús estaba en el pesebre. ¿Por qué? Porque Mateo capítulo 2 nos dice que llegaron a la casa donde estaba María y el niño. Entonces ya estaban en una casa, María y José y el niño Jesús. Puede ser que llegaron entre 40 días y 2 años después del nacimiento de Jesús. ¿Por qué esas fechas? Esos momentos. Porque a 40 días se nos dice en la Biblia que trajeron a Jesús al templo para presentarlo allí. Y ahí Simeón, ¿se acuerdan? En Lucas capítulo 2 lo recibe y alaba a Dios por enviar el Salvador. No pudieron haber ido al templo si Herodes en Jerusalén quería matarlos. Entonces, después de ese evento, pero antes de que Jesús tuviera 2 años, y eso porque la Biblia dice que Herodes quiso matar a todos los niños en Belén 2 años y menos de edad. Y Herodes hubiera asegurado matar al niño Jesús allí con eso. Entonces tenía menos de 2 años de edad Jesús, más de 40 años. Pero en esa ventana de tiempo no sabemos exactamente cuándo llegó. Se ha sugerido que los sabios o magos que se mencionan aquí eran una clase de estudiosos, de sacerdotes, tal vez astrónomos y astrólogos que aconsejaban a reyes, a nobleza en esos tiempos. Y esa información la sacamos de 2 fuentes. Primero, de historias seculares escritos en ese tiempo que utilizan la palabra magoi, que está en el griego, y también en el libro de Daniel, capítulo 2, tenemos una palabra igual en hebreo, y dice que Daniel fue hecho el líder de ese grupo, de esa clase, y parece que eran consejeros al emperador de Babilonia en ese entonces. Así que eso es lo que se podría saber de historia secular y también de esa palabra y su uso. Pero ¿quiénes eran los magos? Más que esa información no tenemos. No dice la Biblia nada sobre ellos. Ahora la pregunta, la siguiente: ¿cómo llegaron a saber el significado de la estrella? ¿Cómo sabían que apareciéndose esta estrella, eso significaba que el Salvador prometido había nacido? ¿Cómo llegaron a saber sobre el Salvador prometido en primer lugar? Era de una tierra que no era judía, no era Israel, en donde todos tenían la promesa del Salvador. Una posibilidad, porque la Biblia dice que llegaron del oriente, es que llegaron de Persia o Babilonia. Y ahí los judíos habían pasado 70 años en cautiverio. Allí a lo mejor todavía vivían algunos judíos que podían compartir la promesa de un Salvador con ellos. Ahí Daniel, el profeta, había vivido 5 siglos antes. Es posible que Daniel, el profeta, les dejó una profecía que no está en nuestras Biblias, que decía que con la apariencia de una estrella iba a nacer el Salvador, el rey de los judíos. Y ellos tenían esa profecía. Otra vez lo que tenemos que decir aquí es: no estamos 100% seguros de cómo supieron sobre la estrella y su significado. De alguna forma, Dios en su amor se lo había revelado. No hubieran sabido si Dios no se lo había revelado de alguna forma. Ok, hasta allí entonces, ¿cuáles son sus preguntas sobre este tema de introducción?
Sí, Katia, tiene una pregunta. Sí, realmente es como una duda de los magos. Lo único que nos dice la palabra es que ellos se postraron y adoraron a Dios, o sea, sabían que era Dios, por lo tanto sabían de las profecías, pero realmente no podemos saber cómo lo supieron. Es cierto, estoy de acuerdo. No podemos estar de alguna forma Dios se lo había revelado. Tanto las profecías sobre el Salvador, también sobre la estrella que iba a indicar su nacimiento. Pero exactamente cómo llegaron a saber eso no estamos seguros. Ok, también levantó su mano William. William, ¿cuál es Sí, su pastor. pregunta? Tal parece que hay más mito en lo que tiene que ver con estas personas, porque no sabemos si eran hombres, mujeres, no sabemos exactamente. Yo leí algunos comentarios bíblicos pues, por internet. En internet tampoco se puede creer todo, que ellos eran muy influyentes en el gobierno. Incluso parece que venían de Babilonia porque eran personas que eran influyentes y según la vestimenta que llevaban, pues eran babilonios, ¿sí? Entonces, pues esos son comentarios que leí, pero no se sabe exactamente si eso es verdad. Y ahí la mayoría de lo que uno recibe, pues son mitos, porque no se puede decir que sea exactamente lo que dice la palabra. Sí. Sí, sí, no sabemos de la Biblia tampoco lo que eran sus vestiduras. Es posible que vinieran de Babilonia o de esa región porque tenemos usos históricos y ese uso en el libro de Daniel, de la mención de la clase de los magos o de los sabios que aconsejaban a reyes de esa región. Pero no era únicamente ahí que vivían. Entonces, sí, tiene razón, hay mucho que no podemos saber con seguridad. Ok, levantó su mano Sandra. Sandra, ¿cuál es su pregunta? ¿Sí me escuchó? ¿Sí me escuchó? Mire, también, por ejemplo, aquí investigando un poquito, Pastor, la estrella que los guió, fue una creación especial de Dios. No se parecía a las otras, no era igual que las otras estrellas, ni se desempeñaba como ellas. Todo lo que se puede decir entonces es que Dios se los reveló a ellos, a los magos. Sí, gracias por mencionar eso. Sí, algunos tratan de explicar este fenómeno astral según términos que conocemos, una cometa, una conjunción de planetas, pero como lo describe la Biblia, no es así. O sea, es una estrella que se mueve y luego se para. Se movió para guiarles y luego se paró sobre la casa. Se paró. Así es. No hay ningún cuerpo celestial que actúa así. Entonces, sí, era algo milagroso que Dios hizo para revelarles el Salvador. Sí, gracias por compartir eso. Gracias. Y Teresa, levantó su mano. Teresa. Sí, pastor. Mi pregunta a lo mejor es un poquito fuera de sí, pero ¿de dónde o quién les puso el nombre a los reyes? Porque, bueno, en la Biblia no menciona el nombre. ¿Quién fue o quiénes fueron los que los bautizaron con esos nombres? Sí, gracias por la pregunta. Hay dos profecías mesiánicos. Uno está en Isaías, me voy a equivocar con el capítulo, Isaías 61 o 62. Y el otro está en uno de los salmos que hablan de reyes trayendo a Dios sus tesoros, sus regalos. Y algunos interpretan esta historia como un cumplimiento de esa profecía y por eso se les llaman reyes. Es posiblemente así que llegó a ser la tradición, que eran reyes también. Pero Mateo no cita ese versículo como una profecía cumplida aquí.
en Mateo capítulo 2. Entonces, eso es algo que no sabemos con seguridad, si eran reyes o no. La Biblia en Mateo 2 solo les llama magoi en griego, que es magos o sabios. Sabios también es buena traducción. Ok, muy bien. Emilio levantó su mano. Emilio, ¿cuál es su pregunta? Emilio, ¿puede activar su micrófono? Sí, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Sí, pastor. Mi pregunta es, ellos dicen que tenían en sí la certeza, porque dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Entonces, ellos tenían ya esa certeza de que realmente había nacido el rey de los judíos del Salvador. ¿Cómo ellos obtuvieron cómo ellos tenían esa certeza si realmente no hay una fecha en específico para el nacimiento de nuestro Señor? De alguna forma Dios se les reveló a ellos que con aparecer cierta estrella nació el Salvador. Pero no tenemos récord de esa profecía. Algunos usan una profecía que se halla en el libro de Números. Sería Números capítulo 24, versículo 17, que dice que saldrá una estrella de Jacob. Y es cierto que esa es una profecía sobre el Salvador, pero en esa profecía la estrella es el Salvador. No está diciendo que una estrella aparecerá y luego nacerá el Salvador. Entonces parece ser otra profecía que no está escrito en nuestras Biblias que ellos tenían. Y cómo lo llegaron a tener, cómo Dios se lo reveló, no estamos seguros. Gracias, pastor. Excelente. Ok, William levantó su mano. William. Sí, pastor, ¿qué hay de los regalos que le llevaron a Jesús? ¿Eso es cierto? Sí, eso sí está en Mateo capítulo 2, que llevaron oro, incienso y mirra. Oro, incienso y mirra. ¿Y los significados que dicen que son, es así? Bueno, la Biblia no da ningún significado especial sobre los regalos que trajeron. Entonces sería más allá de la Biblia tratar de darles significados. Lo que sí podemos decir es que son regalos muy finos, muy de lujo. Eran cosas caras en ese entonces. Entonces podríamos decir que son regalos muy dignos para un rey que trajeron ellos. Listo, pastor, gracias. Sí, sí. Y Alejandro levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Alejandro? Era un comentario de una cosa que había de esto, pero pues era sobre lo de la estrella de Belén. ¿Sobre la estrella de qué? Perdón. La estrella de Belén, la estrella del Oriente. Ajá, sí, ¿cuál es? No, que supuestamente, según lo que escuché en un sermón, creo que fue del pastor MacArthur, si no estoy mal, que estaba escuchando, hablaba de que la estrella del Oriente realmente no era como tal una estrella, sino una conjunción de planetas que habían llegado, creo que era la constelación de Leo, y como los magos de Oriente, a la vez ellos eran también astrólogos, porque pues, o sea, se supone, como había dicho un hermano, venían de Babilonia, entonces tenían esa mezcla y que, o sea, que se hablaba de que cuando el planeta, no me acuerdo ahorita cuál era, entraba, creo que era Júpiter o Saturno, algo así, entrara en Leo, en ese momento era que iba a llegar el rey, y por eso ellos iban a buscar al rey en ese momento, que esa era la estrella de Belén como tal que se hablaba en esa época. Pero pues realmente eso no lo dice la Biblia en ningún lado ni nada, sino son puras teorías con respecto a las cosas. Sí, gracias. Usted tiene razón, es una teoría, no está en la Biblia. Yo no soy astrónomo, así que yo no sé si esa conjunción de planetas puede hacer lo que la Biblia dice que la estrella hizo, que se movió para guiarles y luego se paró sobre la casa. Eso me parece muy extraño, pero no lo voy a descartar como imposible, solo voy a decir
de lo que la Biblia sí dice, parece ser un cuerpo celestial milagroso que Dios creó justo para esta ocasión. Sí, pues, digamos, en el movimiento planetario, cuando se ven en el espacio, digamos, los planetas, a diferencia de las estrellas siempre van en un mismo sentido. El planeta llega, va andando, pareciera que se detuviera y retrocede y vuelve a seguir. Eso es lo que hace que uno pueda diferenciar un planeta de una estrella cuando miran en el espacio. Es ese movimiento, es un movimiento retrógrado, creo que le llaman, que es que va avanzando, para y se devuelve y vuelve a seguir avanzando. Y supuestamente, pues según lo que decían ahí, era que se generaba ese tipo de movimiento y otras cosas ahí, pero como digo, eso no lo dice la Biblia. Teorías interesantes, pero a final de cuentas lo más importante de la historia, y esto para concluir la plática sobre los magos, ¿no? Lo más importante no son los magos y quiénes eran, tampoco es qué tipo de estrella era, lo más importante es el amor de Dios en revelar a estos hombres que su Salvador había nacido y guiarles allí para adorar a su Salvador. Entonces Jesús es la verdadera estrella de esta historia, como de todas las historias bíblicas. Sí. Ok, muy bien, vamos a continuar entonces, amigos. Gracias por su buena plática sobre ese tema. Vamos a estudiar esta historia bíblica más en detalle. Entonces, Pastor, sí podemos hacer un aporte. ¿Quién es, perdón? ¿Erasmo es? Sí, pastor, hace rato quería, pero de todas maneras puedo aportar alguna cosita quizá, Sí, pastor, para alimentar un poquito, ¿no? Porque también en el, que se llama, en el libro de Revelaciones, en el Apocalipsis 22:16, nos indica que la estrella es el linaje de David. Entonces, me parece ha sido que es un misterio de Dios, porque nada es imposible para Dios, porque como estaban los magos, eran historiadores de los astros, entonces ellos sabían muy bien, porque también había profecías más antes, como dicen, números, en Salmos, se dice, entonces ellos tenían ese conocimiento. Entonces fácil, se le ha convictado entonces a los magos y muy fácil han venido porque es un milagro de Dios, ¿no? Ya sabemos que para Dios nada es imposible. Entonces eso sería mi aporte, quizá, pastor. Ok, muchas gracias. Estoy de acuerdo, para Dios nada es imposible. Y sí, bien puede crear una estrella milagrosa para este fin, de guiar a personas a conocer a su Salvador. Muy bien. Ok, a considerar la historia entonces. ¿Quiénes son los personajes que hallamos en esta historia? Hagamos una lista. ¿Quién quiere empezar? Los personajes que hallamos en esta historia. Arturo Navarrete levantó su mano. ¿Quiénes son los personajes en esta historia? Bueno, pastor, yo encontré algunos personajes que son los siguientes. Encontré a Jesús, Herodes, al rey, a los judíos, a los sacerdotes, a los escribas. Habla de Cristo, de un profeta, del guiador, de un niño, de un rey, de María, del ángel del Señor, de José, de la madre, del profeta, de los niños menores de 2 años, de Jeremías, de José y de Nazaret. Ok, muchísimas gracias. Una lista muy Esos fueron los completa. que encontré, pastor. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver si alguien más encontró otro personaje no mencionado allí. Armando levantó su mano. Armando. Armando, ¿quiere aportar? No le podemos escuchar.
¿Puede activar su micrófono? Ok, parece que está teniendo dificultades con su audio. Gracias por la lista. Yo voy a mencionar, se entrecortó su señal, entonces a lo mejor hay otros que no fueron mencionados, pero voy a mencionar yo, además de Herodes el Grande, se menciona su hijo, Arquelao, que estaba reinando después de la huida en Egipto cuando regresaron María y José y Jesús a Israel. Se mencionan en profecía también a Raquel llorando por sus hijos. Raquel era la esposa de Jacob en el Antiguo Testamento y se considera en esa profecía como una madre de Israel y llorando la muerte de los niños de la mujer, ¿verdad? Okay. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta entonces. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Okay. No sé allí cuáles serán los objetos. ¿En qué término? Pastor. Okay. Adelante, Sandra. Gracias por levantar la mano. Muy bien. Los objetos de la historia, yo le puse la estrella, oro, incienso y mirra. Muy bien, muy bien. Okay. Y para que sepan, la mirra es una resina aromática, resina de un arbusto en esa región que se usaba en perfumería y también en el embalsamiento. Además, servía, según creían en ese entonces, servía como anestético. Por eso ofrecían en la cruz a Jesús vino mezclado con mirra. Anestesia. Entonces, muchas gracias. Ok, vamos a ver si hay otro Nada, objeto. pastor. Vamos a ver si hay otro objeto que se le olvidó mencionar o que no mencionó. Alejandro levantó su mano. Sí, pastor. No, pues quería hablar era sobre la mirra, el oro y el incienso, en el cual, o sea, según también lo que leí en otro lado, decía que esos tres elementos mostraban las tres fases que tenía Jesús en su ministerio. El oro, porque era el rey, porque iba a ser rey. El incienso, porque es sacerdote. Y la mirra, porque iba a morir por nosotros, porque iba a ser embalsamado. Entonces, que eso eran esos tres objetos mostraban también las tres funciones que iba a tener como en su ministerio Jesús. Sí, esa forma de interpretar la Biblia se llama la alegoría. Es cuando buscamos significados ocultos o profundos que no están explicados así en la Biblia y no es una forma segura de interpretar la Biblia. Podemos decir bíblicamente que Jesús sirvió como nuestro rey y también un sacerdote y también sufrió el murió por nosotros. Eso sí lo afirma la Biblia en muchos versículos, pero que esos tres objetos representaban eso, no podemos decir eso con seguridad porque la Biblia no lo dice. Pero gracias por compartir eso, es interesante. Roberto Carvajal levantó su mano. Roberto. Sí, profesor. Entre los objetos podemos encontrar el pesebre. Bueno, el pesebre no aparece en este capítulo, ¿verdad? Perdón, la casa, perdón, pastor, la casa. Excelente, sí, es otro objeto que podemos mencionar aquí, la casa, en donde estaban María y el niño. Excelente. Ok, ahora, a la siguiente pregunta. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió? Belén de Judea. Belén de Judea. Ok, Belén de Judea. ¿Otro lugar mencionado? ¿Egipto? Excelente. Egipto también fue mencionado. Pusieron a Egipto. ¿Otro lugar mencionado? Jerusalén también. Jerusalén. Galilea. Jerusalén. Pastor. Ok, muy bien.
Otro lugar mencionado, Arturo. Nazaret. Yo, pastor. Nazaret. Nazaret, excelente. Sí, fueron a vivir en Nazaret después de regresar Ta- de Egipto. Porque También, Arquelao, el hijo de Herodes, estaba reinando en lugar de su padre. Entonces, ¿y otro lugar, Arturo? Jerusalén. otro sería Belén de Judea, Galilea, Rama, la tierra de Judá, Nazaret, Egipto y Jerusalén. Fue los que yo encontré, pastor. Ok, sí, y Rama solo mencionado en la profecía de Jeremías, ¿no? Pero gracias. Y un lugar más, empezó la historia en el oriente, ¿no? Se menciona el oriente, desde donde llegaron los magos. ¿Okay? Muy bien, ¿cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió? Y hagan el favor de levantar la mano virtualmente si quieren contestar. ¿Cuándo ocurrió la historia? A ver, Julián, ¿levantó su mano? Oh, perdón, Julián no levantó la mano. Perdón, Julián, yo pensé que sí, pero parece que no. Ok, Sandra quiere contestar aquí. ¿Sandra? ¿Sí me escucha? Ahora sí. Ok, en los días cuando se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria. En ese tiempo es cuando empezó la historia. No sé si es correcto. Es en Sí, es ese correcto. tiempo, es en ese tiempo que, que nació Jesús, Sí, así pero es. esta historia sucede un poco después de eso, un poco después. Alejandro. Pues yo diría que más o menos entre el año -4 y el año -2 antes de Cristo. Bueno, -3 y -1 antes de Cristo. Porque Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años, lo que quiere decir que Jesús podría tener ya 2 años en ese momento. Okay. Excelente, gracias. Entonces, es una buena fecha aproximada. Los historiadores también discuten si Herodes el Grande murió en el año 1 antes de Cristo o 4 antes de Cristo o 3. Como mencionamos en la clase pasada, el sistema que tenemos de contar los años se basó en el nacimiento de Cristo en el año 0, pero el monje que lo hizo a lo mejor no tenía esa fecha correcta. Entonces, historiadores modernos piensan que Jesús nació en el año 4 o 3, entre 3 y 6 años antes de Cristo. Eso pondría esa historia como entre el año 4 y 1, no estamos seguros, pero por ahí. Muy bien. Ok, a la siguiente entonces, ¿cuál es el problema en esta historia? ¿Cuál es el problema en esta historia? Emilio levantó su mano. Emilio, ¿cuál problema ve usted en esta historia? Yo pienso que, bueno, vemos que los Reyes Magos llegaron preguntando a Herodes que realmente había nacido un rey, ¿verdad? Entonces, el problema aquí se suscita, como él era el rey en ese tiempo, se vio amenazado y quería saber realmente quién era el que le iba a quitar ese trono, ¿no? Entonces, el problema es ese, como digo, él quería encontrar al niño para matarlo. El problema es el trono. Muchas gracias. Sí. Ok. Teresa levantó la mano. Teresa. Lo mismo, pastor, que Herodes pues se sentía amenazado porque le dijeron que iban a ser un rey y pues mandó matar a todos los niños menores pensando que así podía eliminar su problema de no ser destituido por el nuevo rey. Es casi lo mismo, gracias.
Ok, gracias. Sí, ese es un problema. Y por resultado de eso era que la familia de Jesús tenía que huir a Egipto. Otro problema. Erasmo, ¿ve otro problema en esta historia? Sí, casi los hermanos me antecedieron. Entonces el problema es pues el trono del rey no quiere perder. 1. 2, es que no quiere perder también el dinero que estaba, ¿no? Eso es el problema, no quería perder. Eso sería un aporte pequeño. Gracias. Ok, puede ser que ese fuera otro motivo, ¿verdad? Parte de ser rey era tener riqueza, no quería perder eso. Otro problema que yo vi aquí, que a lo mejor no se les vino a la mente a ustedes. Los sabios, al llegar a Israel, ¿a dónde fueron buscando a Jesús? ¿Fueron directo a Belén? No. No, fueron a Jerusalén. ¿Por qué? Es la capital. Si van a ser un rey, se supone que va a ser en la capital donde el rey vive. Pero al encontrarse con el rey Herodes, preguntando por el rey de los judíos, no sabían dónde había nacido. No sabían dónde había nacido. Entonces tenían que averiguar con los escribas y con los sacerdotes. Y allí dirigieron por medio de una profecía de Miqueas capítulo 5, versículo 2, que Jesús el Salvador iba a nacer en Belén de Judea. Entonces, otro problema que fue resuelto cuando investigaron en la Biblia misma. Muy bien. Ok, no tenemos tiempo de volver a contar los eventos de esta historia. Yo creo que repasando los otros detalles bien, ya hemos repasado los eventos de la historia también. ¿Se resuelve el problema que mencionamos? Que Herodes, por celos de su trono, quiere matar a Jesús. ¿Se resuelve ese problema? Y si se resuelve, ¿cómo? Pastor, buenas noches, Dios le bendiga. Igualmente, muy buenas noches. ¿Es Gracielita? Sí, Graciela le saluda. Perdón porque yo pensé que era las 8:30 también el horario en la noche, pero ya me di cuenta ahorita que era a las 7, pero aquí estoy. Sobre lo que usted pregunta, se resuelve el problema que menciona cómo. El problema se resuelve cuando Herodes muere, porque con la muerte de Herodes ya nuestro Señor Jesucristo tiene la libertad, porque usted sabe que la historia cuenta que Herodes quería matarlo. Como dijeron mis demás hermanos en Cristo, que lo que temía Herodes era que perdiera el poder, porque él pensó que ya estando este rey, entonces ya él lo destronaban del reino. Eso, mis hermanos, pero sí se resuelve el problema con la muerte de Herodes. Gracias. Ok, gracias por su aporte. Muy bien dicho. Gracias. Ok, Emilio, ¿sí? Pastor, bueno, se resuelve el problema en una parte. El objetivo aquí era matar a Jesús porque lo veían como una amenaza para el reino de ellos. Y vemos que al final lo lograron. Entonces, se puede decir, bueno, es parte de la profecía de que él iba a morir por nosotros en esa cruz, como era el propósito de Dios, pero se podría decir que se dio cumplimiento a la profecía de que él iba a ser realmente muerto por nosotros. Entonces, quizás en ese momento en el cual Herodes quería matarlo, no sucedió, pero sucedió más tarde. Oh, ok, hablaremos de eso un poco más adelante. Ahí vemos el amor de Dios también. Pero yo diría aquí que Dios resuelve el problema de Herodes queriendo matarlo porque él le envía un ángel en un sueño a José, advirtiéndoles que tienen que huir y luego diciéndoles que pueden regresar. Todo estaba seguro. También el problema de los sabios que no sabían dónde iba a nacer Jesús se resolvió por parte con la profecía de Miqueas que averiguaron los escribas, pero también se resolvió con la estrella que al llegar a Belén no tenían que ir tocando puertas. La estrella los guió a la casa misma. Entonces,
Dios estaba en eso. Ok, a la siguiente sección entonces. Ya repasamos los datos de la historia, ahora estamos aplicando estas verdades a nuestros corazones y a nuestras vidas. Entonces, la sección de consolidar. ¿De qué se trata la historia? Un resumen de esta historia, entre 5 y 10 palabras, se lo voy a dar esta noche yo. No, Julián levantó su mano. Adelante, Julián. Un resumen de la historia. Julián. Perdón, tenía el micrófono cortado. Podemos decir que la historia sucede cuando los magos se dirigen hacia Belén guiados por una estrella para ir a adorar al niño Dios que había nacido, ¿no es cierto?, el nuevo rey. Y a su vez podemos decir que se encontraron con el rey Herodes, el cual se entera de esto y quiere deshacerse del niño, ¿no es cierto? Pero la solución fue que José lo toma al niño y a su mujer, a María, y se van a Egipto. Más o menos ese sería un breve resumen. Excelente, muchas gracias, muchas gracias. Buen resumen, buen resumen. Ok, ¿qué pecado nos enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado nos enseña a confesar? Siempre usamos la palabra de Dios como un espejo. Y hallamos aquí algún pecado que nosotros cometemos que debemos confesar. Teresa levantó su mano. Teresa, adelante. Bueno, pues yo aquí veo soberbia por parte del rey y odio por querer matar a un menor que lo lleva a ese miedo, ¿no? A ese temor de perder todo el poder que él tenía y no le importó si era un infante. Se ve mucho odio y mucha soberbia, es lo que yo veo, pastor. Ok, y caemos en esos pecados, ¿no? De creernos superior, de ser soberbio y también de odiar a otros, cuando rencor contra otros. Ok, ¿alguien más? ¿Qué pecado nos enseña a confesar esta historia? Sí, Pedro Abel levantó su mano. Pedro Abel, por favor. Gracias, profesor. Que así como el rey muestra soberbia, duro de corazón, no quiere dejar, digamos así, el poder, quiere ser el primero, así también somos nosotros. Ese es el pecado. Podríamos decir, somos así de pecadores como ha sido el rey en ese entonces, igualito. Sí, estoy de acuerdo. Gracias. Y Roberto, ¿ve otro pecado que a veces cometemos? El hermano me robó las palabras, pero bueno, sí, pastor. A veces nosotros actuamos como el rey Herodes en muchas ocasiones. Queremos ser los únicos en dar bien la palabra, los únicos en estar en adelante. Queremos ser primeros en todo y nos olvidamos a veces que hay hermanos que también quieren crecer y queremos conocerlo todo nosotros primero. Estoy de acuerdo con esos comentarios. Tal vez una semejanza más. Él tenía ese odio contra Jesús porque él quería ser rey. Se sintió amenazado por otro rey. Y en nuestra carne pecaminosa así nos sentimos también. Cuando aprendemos de la Biblia que Jesús es el rey de nuestras vidas. Nuestra carne pecaminosa quiere decir, no, yo soy el que mando en mi vida, nadie más me puede decir lo que tengo que hacer. Entonces, también nuestra naturaleza pecaminosa ve a Jesús como una amenaza en nuestras vidas. Qué triste que sentimos así hacia nuestro amado Salvador. De acuerdo. A lo mejor otro pecado que vemos en esta historia, amigos, es en el buen ejemplo de los sabios. Vemos un pecado que cometemos.
Su buen ejemplo es, ellos viajaron, cuánta distancia no estamos seguros, pero no era un viaje fácil. Y trajeron los mejores regalos para él. Y tenemos que confesar que no hemos sido tan diligentes en buscar a Jesús en su palabra, no tan fervientes en querer escuchar su palabra. Tampoco le hemos ofrecido a Jesús lo mejor que tenemos. Eso lo reservamos a veces para nosotros mismos. Entonces tenemos que confesar esos pecados a base de esta historia también. Ahora, la pregunta más importante es, a pesar de nuestros pecados, la Biblia dice que Dios todavía nos ama y por medio de la fe en Cristo nos perdona. ¿Cómo vemos ese amor de Dios en esta historia, amigos? ¿Cómo vemos el amor de Dios para nosotros en esta historia? Sí, Roberto levantó su mano. Roberto, adelante. Sí, profesor. Usted lo dijo al principio. En su gran amor, Dios es su voluntad guiar a los magos hacia Jesús. No sabemos, va más allá de nuestra razón humana, pero decía un hermano por ahí que para Dios no hay nada imposible. Y ahí vemos su amor. Excelente. Sí, gracias. Fue Dios quien se lo reveló a ellos, este profeta, sobre el Salvador. Dios quien le guió, ¿sí? Solo por amor a ellos. Y nos ha hecho lo mismo, ¿no? Nosotros que creemos en Jesús, es Dios quien reveló eso a nosotros en su palabra. Es Dios quien nos guió a creer, no por medio de una estrella, sino por medio de su palabra, por el poder del Espíritu Santo. Entonces, damos gracias a Dios por ese amor que nos mostró en ese mismo sentido. Muy bien. Pedro, a ver, ¿dónde ve el amor de Dios usted en esta historia? Que a pesar de la condición en la que estamos de pecadores y no merecedores del reino de Dios, mas merecemos el infierno eterno, Dios está ahí. Dios está ahí. Estaba ahí Jesús en persona. Es una maravilla, ¿no? Ahí estaba la salvación. Ahí estaba el Redentor. Ese es el amor de Dios. Bien, muy bien. El hecho de que Jesús ahí estaba para salvarnos en esta historia. Se muestra el amor de Dios en esta historia también. Excelente. William. Sí, ahí veo el amor de Dios en el cumplimiento de las promesas de Dios hacia el pueblo, hacia los hombres. El enviado para la salvación es el nacimiento de él. Ok, sí, nació para nuestra salvación. Y vemos aquí en esta historia que no es solo el rey y salvador de los judíos, porque los sabios eran de otro pueblo, no eran judíos, pero Dios los amó y les dio al Salvador. Y eso nos enseña a todos nosotros que no somos judíos, que el Salvador vino para nosotros también. Pastor. Sí, gracias. Aquí también vemos el amor de Dios en nuestras vidas reflejada, porque así como Él libró a Jesús de las manos del rey Herodes, también a nosotros siempre nos guarda, nos cuida, nos perdona, porque usted sabe que como humanos somos fallosos, fallamos a diario delante del Señor, pero Él en su infinita misericordia aún nos tiene de pies y estamos aquí con Él. Entonces el amor de Dios es muy grande y para todos el amor de Dios. Amén. Okay. Muchas gracias por decir eso. Una forma más en que yo veo el amor de Dios en esta historia, amigos, es lo que alguien mencionó anteriormente en la clase. Dios salvó a la vida de Jesús aquí. Dios el Padre rescata a Jesús de este peligro de la matanza de los niños. Pero ¿se han preguntado por qué hizo eso? Lo salvó aquí cuando tenía poca edad, para que cuando tuviera 33 años lo diera como un sacrificio en la cruz para salvarnos a nosotros.
Este no era el momento en el plan de Dios para la muerte de Jesús. Tenía otro momento ya planeado. Y tanto Dios el Padre como Jesús mismo sabían que Jesús iba a morir en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Dios lo rescató aquí para entregarlo en la cruz para poder rescatarnos a nosotros. Y eso es un gran muestro de amor. Muy bien. ¿Qué nos enseña entonces esta historia a pedir o hacer por gratitud a Jesús por habernos salvado? ¿Qué piensan? ¿Qué podemos pedir o hacer para agradecer a Jesús por haber salvado al mundo? ¿Alguien que no ha aportado en esta clase quiere aportar aquí? No tengan miedo. Ok. Si nadie quiere contestar, yo voy a contestar entonces. Ok, Pedro levantó su mano. ¿Qué podemos pedir y hacer en gratitud a Jesús? Al comprender y entender bien lo que Dios ha hecho con nosotros a través de su Hijo Jesucristo, automáticamente se abre ese gran abanico de poder, de querer compartir, enseñar, dar a conocer lo que realmente sucedió en ese entonces a todos aquellos quienes no conocen esta parte de la historia de la Biblia. Cuán grande, misericordioso, poderoso y amoroso Dios es con nosotros. Sí. Eso es lo que uno quiere compartir con los demás. Excelente. Mauricio aportó eso en el chat también. Nos enseña que debemos compartir un mensaje de salvación. Normalmente Dios no usa estrellas para conducir a otros a Jesús, pero sí nos usa a nosotros. Y qué privilegio es mostrarles a otros el amor de Dios y enviar el Salvador para nosotros. Excelente. Katia, ¿qué podemos pedir o hacer en gratitud? Ya, bueno, sabiendo esta historia y todo lo que hemos estudiado hasta ahora, cómo somos soberbios, cómo tenemos también ese odio dentro de nosotros, no pensamos que somos así tan malos como esas personas, claro, no tan niños, pero primero arrepentirnos, ¿no? Viendo tanto amor del Señor en agradecimiento, vamos a querer primero eso, ¿no? Hacer saber la historia, pero creo que de tener en nuestra para poder transmitir así esta historia, amor que tantas cosas desde el principio era calculado, estrella, los pastores, todo tan minuciosamente ha calculado Dios y cómo nos protege, así como ha protegido a los reyes magos, que no por ese mismo ha protegido a Jesús en un momento, así también nos protege a nosotros proteger cuando vayamos a llevar las buenas nuevas de esta linda salvación, tan grande amor que Dios ha tenido para con nosotros. Ok, muchas gracias, muchas gracias. A mí, un comentario más aquí. Norma, por favor, ¿qué nos enseña Dios a pedir la gratitud? Norma. Sí, pastor, estaba apagado mi micrófono. A mí me enseñaría a pedir, ¿no? Que me enseñe que Él me enseñe a adorarle correctamente, ¿no? Así como los magos fueron a adorarle, ¿no? No siendo de su mismo pueblo, que el Señor ponga en mi corazón esa adoración hacia Él, ¿no? Y que Él sea el único rey, ¿no? O sea, que me permita dejar que Él se entrone, ¿no? Como el único y que mi naturaleza, pues, vaya menguando día a día, ¿no? Eso me ayuda a pedir a Él. Excelente.
iba a decir lo mismo, que me ayude Dios a adorarle con todo lo que soy y tengo, y también que me ayude a vivir como un sujeto del Rey amoroso Jesús. Excelente. Ok, vamos a la siguiente entonces, que sería una buena situación para compartir este mensaje. Voy a recomendarles otra vez estos tiempos de Navidad. Es un muy buen momento de compartir este mensaje. Temas importantes para el final de la clase aquí. El primer tema va a ser Herodes el Grande. Vamos a estudiar un poco más sobre él. Y luego sobre el Evangelio de San Mateo. Aprendimos un poco sobre el Evangelio de San Lucas. Ahora vamos a aprender sobre el Evangelio de San Mateo. Primero, ¿quién era Herodes el Grande? Bueno, él era un rey, pero no en el sentido de que a veces pensamos en rey. Normalmente los reyes son soberanos, ellos están encima, tienen autoridad. Pero el rey Herodes era un rey bajo otro rey más poderoso. Herodes reinaba solo por la buena voluntad del César en Roma. Un rey títere entonces. Él era un gobernador en Judea y gobernó más de 40 años, según los historiadores. Tuvo un reinado bastante largo. Él era conocido como un constructor. Él construyó un nuevo puerto. Usaba tecnología nueva en su día para construir un puerto llamado Cesarea Marítima. También construyó el templo. Él engrandeció el sitio donde estaba situado el templo. También mejoró, renovó el templo mismo. Él construyó fuertes en toda la tierra también. Pueden ver en la pantalla ahí una de las fuertes famosas que se llama Masada, que está en el sur de Israel. Era un gran constructor. También era un político muy astuto. Él sabía cómo mantener el favor de Roma, si no hubiera reinado por tanto tiempo. También él trabajaba duro para mantener su poder dentro de Israel y ganar el favor del pueblo de Israel. Por eso la construcción del templo. También era conocido por su capacidad de llevar a cabo guerras. Él era medio judío y medio idumita. Idumitas eran de la región al sur de Israel, Edom, y eso no le hizo muy popular con los israelitas. Era de raza mezclada, no era un judío puro. Por eso también trataba de ganar el favor del pueblo. Quiso mantener su poder. No le gustó que no era popular con la gente. Ahora, otra cosa que sabemos sobre el rey Herodes, tanto de la Biblia como de la historia secular, es que era un rey cruel, celoso y paranoico. Según los historiadores, él ahogó a su cuñado, mandó a matar a su esposa, una de ellas, a su suegra y a 3 de sus hijos. Hasta hay un dicho por alguien en Roma, un político en Roma, él dijo, mejor ser el cerdo de Herodes que el hijo de Herodes. Es decir, siendo él medio judío, él no iba a tocar un cerdo. Eso fue prohibido para los judíos. Así que el cerdo por lo menos sobreviviría. Pero el hijo de Herodes, tal vez no. Entonces, era un hombre cruel, paranoico. Y esto concuerda con la narrativa bíblica. Él engañó a los sabios para matar al nuevo rey Jesús. Se sintió amenazado. Él siendo un hombre ya viejo y Jesús apenas nacido, pero todavía tenía celos y miedo sobre perder su trono. Unas cosas más sobre él entonces. Él murió poco después de estos eventos, de esta historia, poco después. Y
Según los historiadores seculares, era una muerte muy fea, putrefacción de su cuerpo y muy dolorosa. Y en el momento de su muerte, se dice que él tenía miedo de que nadie iba a lamentar. Tenía miedo de que todos iban a regocijar su muerte. Así que él ordenó que unos de los líderes populares de los judíos fueron ejecutados en el momento de su muerte, para que por lo menos alguien estaría llorando su muerte. A fin de cuentas, se nos dicen los historiadores seculares que no se llevó a cabo ese orden, no fueron matados después de su muerte como él quiso. Pero se entiende qué tipo de rey era de esas cosas. Murió en aproximadamente entre 4 y 1 antes de Cristo, como mencionamos. Ok, ¿alguna pregunta sobre el rey Herodes? Y a lo mejor una cosa más. Aparecen otros reyes Herodes en la narrativa bíblica. Vemos cuando Jesús, por ejemplo, está en la Semana Santa. Primero aparece frente a Poncio Pilato. Pilato lo envía a un Herodes. Es otro Herodes, no es este mismo. Es uno de sus hijos que estaban gobernando en Galilea en ese entonces. Leímos sobre Arquelao, otro hijo que por un tiempo gobernó en Judea. Y en el libro de Hechos, Herodes de Agripa, otros llevaban este nombre. Y es una familia que mantenían el poder por mucho tiempo en Israel. ¿Cuáles preguntas tienen sobre esto? Sí, Pedro, a ver. Sí, profesor. ¿Herodes era una especie de título o simplemente era una tradición familiar? Buena pregunta. Yo no he estudiado esa parte de la historia. Yo creo que es un título familiar. Creo. Pero puede ser que esté equivocado. Entonces, podría investigar eso y si encuentra una respuesta, me avisa. Yo creo que es un título familiar. Gracias, profesor. Sí. ¿Otras preguntas? Ok, entonces a la siguiente. El Evangelio según San Mateo. ¿Quién era Mateo? De hecho, Mateo en el registro bíblico no tenemos una palabra que él diga, pero sí aparece. Aparece porque Mateo fue uno de los 12 discípulos, uno de los 12 apóstoles. Y en Mateo capítulo 9, versículos 9 al 13, encontramos el llamamiento de Mateo. Él fue conocido también por otro nombre, Leví, pero él trabajaba como un recaudador de impuestos. Y van a aprender en otros cursos. Los recaudadores de impuestos eran odiados entre los judíos. Por 2 razones. Primero, ellos trabajaban con los romanos y los judíos odiaban a los romanos como el gobierno opresor que controlaba la vida. También fueron odiados los recaudadores de impuestos porque extorsionaban a la gente. Roma era muy inteligente. Ellos sabían que si enviaron a recaudadores romanos, que la gente se iba a rebelar contra eso. Entonces contrataban a gente del mismo pueblo para recaudar impuestos de ese pueblo. Pero los únicos que iban a traicionar a su pueblo así eran los que querían dinero, a los avaros. Entonces, fueron odiados los recaudadores de impuestos, también vivían vidas pecaminosas. Ellos extorsionaban a la gente, pedían más que el gobierno de verdad quería para llenar sus bolsillos. Ese era Mateo. Pero en Mateo capítulo 9 vemos el amor de Jesús. Él encuentra a Mateo un día en su mesita de cobrar impuestos y él dice, sígueme. Y Mateo deja todo y le sigue a Jesús.
El mismo amor inmerecido que nos has llamado a nosotros a seguir a Jesús también, por cierto. Pero después de eso ofreció Mateo un banquete en su casa en honor de Jesús. Tenían otros recaudadores de impuestos a ese banquete también. Él escribió el Evangelio según San Mateo. Y unas cosas interesantes sobre su Evangelio comparado con los otros. Claro que todos concuerdan y cuentan la misma historia, pero de perspectivas diferentes. Mateo se puede considerar el puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. El puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. ¿En qué sentido? Pues Mateo cita o hace referencia a más de 60 profecías del Antiguo Testamento en su Evangelio, siendo cumplidos esas profecías en la vida y la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, él está dando un puente entre los dos testamentos, está mostrando que Jesús es el Salvador que Dios prometió desde hace siglos. Se considera entonces que su audiencia principal eran judíos. Lucas, como dijimos la vez pasada, su audiencia principal parece ser gentiles. Pero para Mateo, audiencia principal, judíos. Claro que estos evangelios Dios los inspiró para todos. Pero para Mateo, audiencia principal, judíos en aquel entonces, porque ellos eran los que conocían el Antiguo Testamento y al leer la historia podrían ver, es cierto, Isaías prometió eso, y Miqueas prometió eso, y Jeremías prometió eso, y van viendo cómo Dios cumple sus promesas en la persona de Cristo. Ok, hasta allí entonces, ¿alguna pregunta sobre este Evangelio de San Mateo? ¿O otra pregunta sobre el tema de la clase de hoy? Ok, no escuchando nada, entonces vamos a terminar. Yo voy a publicar la tarea en el grupo de WhatsApp después de la clase. Y vamos a orar para terminar la clase. Padre Celestial, vemos en la historia de los magos que tu amor no solo es para un pueblo. Tan grande es tu corazón, que amas a gente de toda raza y lengua y nación. Y enviaste a Jesús para salvarnos a todos nosotros de nuestro pecado. Te damos gracias por ese amor que no merecemos de ninguna forma. También damos gracias por revelar a cada uno de nosotros individualmente por medio de tu palabra que Jesús es nuestro Salvador y por darnos fe para creer eso. Te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes a vivir vidas de adoración. Que nuestro sacrificio diario de gratitud por la salvación que tenemos sea una vida vivida según tus mandamientos, una vida vivida para ti. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén. Ok. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos, si Dios quiere, el lunes que viene. Gracias. Gracias, pastor. Dios los bendiga a todos los hermanos.